A lo largo de la historia se han roto infinidad de récords olímpicos debido a la constante evolución de las disciplinas, mismas que cada día exigen a los atletas una preparación más exigente. Sin embargo, hay excepciones a la norma que reposan tranquilamente en los archivos dorados del olimpismo, marcas que tienen décadas sin ser quebrantadas y que seguirán así por mucho tiempo hasta que suceda lo extraordinario. En esta entrega te cuento todos estos récords imposibles de romper, hazañas tan impresionantes que tienen a sus autores como eminencias en lo más alto de los retablos olímpicos. No hay nadie más fregón que ellos. Cuando el salto con garrocha femenino hizo su debut olímpico en los Juegos de Sydney 2000, la rusa Yelena Isinbayeva fue una de las pioneras deslumbrando al mundo con su extraordinaria capacidad atlética y descomunal belleza. En Atenas 2004 se colgó la medalla de oro, imponiendo un nuevo récord mundial con un salto de 4.91 metros, y un año después se convertiría en la primera saltadora de la historia en romper la barrera de los 5 metros durante el Campeonato Mundial en Helsinki. Sin embargo, su historia de éxito fue más allá, y en 2008 llevó la disciplina a un territorio nunca antes explorado, en lo que ha sido uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El lunes 18 de agosto, ante más de 90,000 aficionados que se reunieron en el Nido de Pájaro, la rusa defendió con éxito el título olímpico, saltando 4.85 metros, pero la competencia estaba lejos de verse terminada, por lo menos para ella. Para esa etapa era la única saltadora con vida, y primero batió su propia marca con 4.95 metros. Posteriormente pidió que volvieran a subir el listón, esta vez a 5.5 metros, increíble. Si lograba el salto conseguiría no solo el récord olímpico, sino también el mundial, la cual era de su propiedad, luego de registrar un mes atrás 5.4 metros en el Grand Prix de Mónaco. Todas las miradas estaban puestas en la superatleta de 26 años, y el estadio en su totalidad le aplaudía al unísono. Durante sus dos primeros intentos no consiguió la marca, pero la tercera fue la vencida y logró quebrantar el récord mundial. La multitud estalló en una sinfonía de aplausos, y bajo ese candor, Yelena rompió en llanto por la emoción del momento. Ninguna otra mujer en la historia de la disciplina había saltado tanto como ella, y hasta la fecha de publicación de este video nadie lo ha hecho, aunque ojo, la plusmarca olímpica sigue vigente, mas no así la mundial, ya que el año siguiente ella misma se encargó de quebrantarla en Zúrich con un salto de 5.6 metros. Después de un bicampeonato olímpico, 8 campeonatos mundiales y un sinfín de galardones individuales, Yelena Isinbayeva se retiró en 2013 y actualmente es miembro del Comité Olímpico Internacional. El cubano Alberto Juantorena tenía 20 años cuando se planteó seriamente convertirse en un deportista de alto rendimiento. Era un entusiasta jugador de básquetbol hasta que un entrenador le vio madera como corredor. Empezó en los 400 metros planos y después intercaló con los 800, dos pruebas muy distintas, casi incompatibles, ya que la primera es una de velocidad y la segunda de medio fondo. Por lo tanto, se requieren estrategias diferentes de entrenamiento. Acudió a Múnich 1972, pero quedó eliminado en las semifinales de los 400 metros libres, y a esto le siguieron 2 intervenciones quirúrgicas por neuronas que le restaron pronósticos favorables de cara a los Juegos de Montreal 1976, donde incursionaría en ambas pruebas. Venció en el hit semifinal de los 400 metros lisos y al día siguiente se presentó para la final de los 800, en la que eran favoritos el belga Ivo van Dijn y el norteamericano Rick Wolfhuter, vigente plusmarquista. Juantorena tuvo un arranque explosivo y alargó el paso durante los primeros 200 metros, luego se mantuvo flotando entre segundo y tercero, pero ya una vez hacia los últimos 250 metros aceleró el paso, llegando victorioso a la meta con un tiempo de 1 minuto 43 segundos con 50 centésimas, nuevo récord del mundo, y además se convertiría en el primer corredor no nacido en un país anglosajón que ganaba la prueba de los 800 metros. La sorpresa fue aún mayor para los especialistas cuando 3 días más tarde se adjudicó la medalla de oro en los 400 metros libres, parando el reloj en 44 segundos con 26 centésimas. De esta manera pasaba a la historia como el primer atleta olímpico que hacía el doblete de 400 y 800 metros, no existiendo hasta la fecha ningún otro corredor que haya escalado a tan alto nivel en ambas disciplinas. Esta historia te va a sorprender porque estás por conocer quizá un récord imposible de quebrantar dadas sus características. Vamos a ello. Quien ves a cuadro es Agnes Keleti, una gimnasta artística húngara que se perdió de sus primeros Juegos Olímpicos en 1930 y 1944.
1964, debido al holocausto nazi, mismo al que sobrevivió trabajando como empleada doméstica con una identidad falsa. Cesó la guerra y con 31 años acudió por primera vez a unos Juegos Olímpicos, los de Helsinki 1952, donde se colgó la medalla dorada en el ejercicio de suelo, una plata en equipos y 2 bronces, uno en aparatos por equipos y el otro en asimétricas. No obstante, su momento cúspide lo vivió en Melbourne 1956 con 35 primaveras. Ahí se adjudicó no 1 ni 2 y tampoco 3, sino 4 oros, asimétricas, viga de equilibrio, suelo y equipo con aparatos, además de la plata en la prueba individual general y otra más en equipo. Nada mal para una treintañera, ¿no crees? Se retiró en 1960 para convertirse en entrenadora de gimnasia, y para este punto debes estarte preguntando ¿qué tipo de impresionante marca rompió si sus 10 medallas no están ni cerca de las 18 de Larisa Latinina? Pues agárrate. Además de ser la gimnasta más longeva en ganar una medalla de oro con 35 años, en 2016 se convirtió en la campeona olímpica de mayor edad sobre la faz de la Tierra, con 95 vueltas al sol. Actualmente presume en excelente estado de salud y en septiembre de 2024 cumplirá 103 años. ¿Qué dices ahora? ¿Es una marca difícil de romper? Ni la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina, que participó en sus octavos Juegos Olímpicos con 46 años, ni el español Jesús Ángel García, que con 51 años hizo lo mismo, ni tampoco el jinete canadiense Ian Millar, que con 66 años se retiró durante su 10ª participación olímpica. Se acercan a la asombrosa marca del tirador sueco Oskar Swan, quien curiosamente tuvo muchas menos participaciones que los antes mencionados, pero sí más medallas y mayor edad cuando ganó la última. Sorprendente, ¿no es así? Oskar Swan obtuvo su primera medalla de oro a los 60 años durante su debut olímpico en Londres 1908, ganando la prueba de tiro único con ciervos corriendo. Al día siguiente consiguió su segundo oro en la prueba por equipos y también se colgó una medalla de bronce en el concurso de doble tiro para ciervos en movimiento. 2 oros y un bronce con 60 años es un acontecimiento histórico, algo fuera de lo común, que el mismo Oskar Swan se encargaría de llevarlo hacia lo extraordinario, cuando en Estocolmo 1912 sumó su 5º blasón olímpico luego de ganar un bronce en tiro doble y un oro en tiro simple por equipos a los 64 años. Después de la primera y ya con 72 años participó en sus terceros Juegos Olímpicos, los de Amberes 1920, ciudad belga, en donde se convirtió en el participante más longevo en competir en una justa olímpica, y más impresionante todavía, el medallista de mayor edad en la historia olímpica, tras hacerse con la medalla de plata en la prueba por equipos de doble disparo a ciervo móvil. Por increíble que parezca, el tirador sueco estaba por participar en sus 4º Juegos Olímpicos, mas no pudo acudir por enfermedad pese a que ya estaba clasificado. Murió en 1927 a los 79 años. Después de que la selección argentina de baloncesto derrotara a Estados Unidos en el Mundial de 2002 y luego en las semifinales de Atenas 2004, el Comité Olímpico Estadounidense envió a Londres 2012 un equipo repleto de estrellas, popularmente conocido como el nuevo Dream Team. Entre sus filas contaban con las más monstruosas figuras de la NBA como Kobe Bryant, James Harden, Kevin Durant, LeBron James, Carmelo Anthony, Anthony Davis, entre otros. Compartieron grupo con Argentina, Francia, Lituania, Nigeria y Túnez, ganando todos los partidos como era de esperarse hasta llegar a la final por el oro olímpico, en la cual vencieron a España. Sin embargo, fue mucho antes de la final que el Dream Team se ganó un sitio en los libros dorados del olimpismo. Esto sucedió en la primera ronda, cuando el US Team hizo el partido perfecto ante Nigeria, estableciendo una serie de récords que reescribieron la historia. Tras finalizado el encuentro, Estados Unidos venció al conjunto africano 156-73, marcador con el que rompieron el récord de anotaciones para un torneo FIBA y batieron la marca de anotaciones para un partido de Juegos Olímpicos. Pero no solo eso, también quebrantaron el récord de más puntos anotados en un solo cuarto, con 49 en el primer asalto. Los 83 puntos de distancia al final del cotejo significaron la tercera mayor diferencia para un partido de Juegos Olímpicos, la mayor desde Londres 1948, cuando China y Corea derrotaron por 100 puntos a Irak. Asimismo, pulverizaron el anterior registro del Dream Team de Michael Jordan, que en el 92 consiguió ganarle a Angola por 68 puntos de diferencia. Además, Carmelo Anthony igualó el récord de triples para un partido de Juegos Olímpicos y superó la anterior marca estadounidense de anotaciones con 37 puntos en 14 minutos.
Robert Korzenowski es un andarín polaco que fue descalificado durante su debut olímpico en Barcelona 1992, pero supo reponerse al difícil comienzo para convertirse en un grande de la marcha olímpica, ganador de 4 medallas de oro y poseedor de 2 marcas que parecen insuperables. En Atlanta 1996 se colgó su primer oro en la prueba de los 50 kilómetros y 4 años más tarde, en Sydney 2000, defendió su campeonato olímpico, además de también llevarse el oro en los 20 kilómetros, algo nunca visto hasta ese momento, el primer y único marchista de la historia que ha logrado ganar los 20 y 50 kilómetros en unos mismos Juegos Olímpicos, todo esto en menos de 7 días. Curiosamente, la medalla dorada por los 20 kilómetros la ganó después de terminada la prueba, toda vez que el mexicano Bernardo Segura, virtual ganador y campeón olímpico por 11 minutos, fuera descalificado por un juez mientras era felicitado por el presidente de su país. Si quieres conocer la triste y gris historia de Bernardo Segura más a fondo, en la descripción encontrarás el enlace con el video que hicimos a profundidad sobre este tema. No conforme para Atenas 2004, Korzenowski se proclamó vencedor por tercera vez consecutiva de los 50 kilómetros marcha, siendo también el único andarín de la historia en lograr tan elevada proeza. Como dato adicional, Robert cruzó la meta más de 4 minutos antes que el segundo lugar. Cuando el keniano David Rudisha se enteró que su padre fue medallista de plata en México 1968, se motivó para convertirse en corredor profesional y así lo hizo. Sin embargo, nunca se imaginó que transformaría para siempre la prueba de los 800 metros, consagrándose como el primer corredor de la historia en ostentar al mismo tiempo el récord del mundo, así como los títulos mundiales y olímpicos. Todo empezó en Londres 2012, cuando a los 23 años demostró una confianza física y suprema para correr. Se adjudicó el oro deteniendo el cronómetro en 1 minuto 40 segundos y 91 centésimas, récord mundial, con lo que pasó a ser el primer atleta de la historia en bajar la barrera del minuto con 41 segundos en los 800 metros. Después de los Juegos londinenses sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a perderse el Campeonato Mundial de 2013 en Moscú. No obstante, como todo superatleta con mentalidad de acero, Rudisha superó la adversidad y regresó a las pistas para 2015, año en el que logró su segundo título mundial y su pase para los Juegos Olímpicos de Río, donde curiosamente engrosaría su leyenda igualando una hazaña con 50 años de antigüedad. La final de los 800 metros comenzó y el Orgullo de África, como también se le conoce, tomó la iniciativa a mitad de la recta final y abrió una ventaja decisiva para apoderarse del bicampeonato olímpico con un tiempo de 1:42:15. Por primera vez en medio siglo, un atleta igualaba la marca del marchista neozelandés Peter Snell, quien también se apropió de las 2 medallas de oro consecutivas en Roma 1960 y Tokio 1964. En la escala de momentos que pueden cambiar una vida, ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos suele estar muy arriba, sobre todo si eres un chico humilde de Cuba que sueña con ser un atleta de alto rendimiento, mientras persigue animales o monta cajas de fruta en su pueblo natal. Esta es la maravillosa y moderna historia del luchador grecorromano Millán López, quien se proclamó como el segundo deportista cubano en conseguir 4 oros consecutivos y el primero en el mundo en lograrlo en la categoría masculina de lucha grecorromana. Millán debutó en Atenas 2004 a los 22 años y estuvo cerca de colgarse una medalla en los 120 kilogramos, mas tuvo que conformarse con la 4ª posición. No obstante, a partir de Beijing 2008 hasta Tokio 2020, nunca dejó de ganar el oro, proclamándose tetracampeón olímpico, igualando después de 117 años el récord del esgrimista Ramón Fons, aunque si bien es cierto, Núñez es el primero en hacerlo, representando siempre a Cuba, ya que Fons logró una presea dorada en florete por equipos, junto al equipo mixto. De esta manera es el deportista latinoamericano con más medallas de oro, mismo que también suma 5 títulos mundiales y que en París 2024 buscará ser el primer pentacampeón en la historia de la lucha grecorromana. ¿Podrá lograrlo? Cuéntamelo en los comentarios. Seguramente estarás preguntándote en qué momento hablamos de Michael Phelps, Usain Bolt, Nadia Comaneci o la leyenda Larisa Latinina. Como ya les hemos dedicado un espacio considerable dentro de la primera y segunda parte de momentos legendarios que cambiaron la historia de los Juegos Olímpicos, mejor te dejamos en la descripción ambos enlaces para que puedas disfrutarlos al finalizar esta entrega. Sin más que agregar, es momento de despedirnos, no sin antes invitarte para compartir el video, suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. Es gratis y además con esto nos ayudas como no tienes una idea para seguir narrándote las mejores y más apasionantes historias del mundo deportivo.